Sin duda alguna, hemos escuchado la expresión el papel aguanta lo que le pone. Y muchas personas que deciden no creer en las formas de religión existentes, sobre todo en el mundo occidental, usan esta expresión para desacreditar el valor de la Biblia como palabra de Dios. Pero lo que sí debemos de dar crédito es al hecho de que el decir Biblia no significa decir palabra de Dios. Esto debe de quedarnos muy claro, porque no todo lo que aparece en la Biblia debe ser considerado palabra de Dios. Y una de las razones por las que podemos estar claros de esto es el hecho de que si fuese todo palabra de Dios no habría contradicciones. Y en el texto bíblico sí hay contradicciones, vamos a revisar algunas de ellas. Por eso, Dios definió límites de respecto a lo que se debe y lo que no se debe considerar su palabra. Aunque hoy nos hallamos en un mundo en el que muchas personas prefieren creer de que la opinión debe de ser considerada como un equivalente de la verdad, debemos de aclarar, sí, cada uno puede tener su opinión, pero opinión no significa verdad. La verdad tiene que ser demostrada por la evidencia. La opinión, aunque podría ser respetada por expresar la idea de alguien, no necesariamente expresa la verdad o expresa una idea de forma correcta. Hoy hay opiniones de lo más diversas sobre distintos temas, pero Dios no tiene el propósito de argumentar, de pelear con el ser humano. Aunque fuimos creados a la imagen de Dios, no somos dioses. Nuestras capacidades son infinitamente diferentes a las capacidades de Dios. El ser infinito nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 55, los versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por esta razón es importante diferenciar las palabras de Jehová Dios de las palabras del ser humano o de los seres humanos. Sin discusión, todos los que un día han estado viviendo en el mundo occidental han escuchado el uso de la expresión Biblia. Y en general se ha creído de que decir Biblia es decir palabra de Dios. Pero, aunque tenemos una idea bastante general, particularmente de las historias que se contienen en el Antiguo Testamento, que también en el mundo judío es llamado el Tanaj, que es un acrónimo que incluye las iniciales de Torah, es decir, la ley, los Neviim, que son los escritos de los profetas, y los Ketubim, que son los escritos no dados por los profetas, ni que no contienen profecía, pero que están dentro de lo que se considera el Antiguo Testamento. Ahora, estos escritos, en caso del Antiguo Testamento, fueron recopilados con el propósito de salvaguardar aquellos textos que eran utilizados en el particular. En el Antiguo Testamento nos referimos a la sinagoga, que eran consultados, eran compartidos, leídos, y en el caso del Nuevo Testamento en las congregaciones cristianas. Pero eso no significa de que quienes lo oían consideraban todos estos elementos como la palabra de Dios. Hoy vamos a examinar, vamos a acercarnos y examinar para definir qué puede y qué debe ser considerado palabra de Dios y qué no. Lo primero que debemos de estar claro es de que si todo fuera palabra de Dios en la Biblia, no se encontrarían contradicciones en el texto. Contradicciones que en particular nos relatan eventos históricos. Por ejemplo, examinemos una contradicción que aparece en referente a la conquista de Canaán. El libro de Josué nos dice: ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Dios había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia conforme a su distribución,
según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Notamos entonces esta descripción que hace el escritor del libro de Josué, en Josué 11, 23 y 24. Pero en el libro de Jueces, el capítulo 1, versículos 27 al 29, se nos presenta un cuadro diferente. Dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitaban en Megiddo y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de Geser. Nos dice Jueces 1, 27 al 29. Y así sucesivamente en los versículos siguientes nos dice que tampoco Zabulón, luego que tampoco Aser, que tampoco Neftalí. Nos dice en los versículos 30 al 33, y el versículo 34 y 35 termina diciendo, los amorreos acosaron a los hijos de Sana hasta el monte, y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, y en Ajalón, y en Saalbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Entonces vemos dos cuadros diferentes. Mientras en el libro de Josué se dice de que cuando Josué estaba con vida, Israel tomó toda la tierra de Canaán, lo dominó y la repartió y todo estaba en paz. En el libro de los Jueces se nos dice algo totalmente diferente. Se nos dice de que poco a poco fueron conquistando la tierra los israelitas porque había resistencia de parte de los cananeos. Y entonces que esto fue progresivo y que algunos quedaron viviendo en la tierra todavía mucho tiempo después. Ahora, tanto los escritos de Josué como Jueces lo tenemos hoy como parte de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿son palabra de Dios o no? Es importante conocer lo que en verdad Dios dijo respecto a lo que iba a ocurrir. Dios hablando declaró en Éxodo capítulo 23, versículos 27 al 30. Yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo pueblo donde entres y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo y al eteo de delante de ti. Y oigan lo que sigue diciendo. No los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Entonces lo que hallamos aquí en Éxodo 23, 27 al 30 coincide más con lo que está descrito en el libro de los Jueces que con lo que se anuncia en el libro de Josué. El libro de Josué parece más bien un reporte bastante triunfalista, escrito muy cercano al momento en que los hechos ocurrieron y que lógicamente hablaba de la victoria de Israel tomando la tierra de Canaán. Pero en el libro de Jueces es una descripción más apegada a la historia real. Un registro que muestra la progresión en cuanto al dominio que los israelitas fueron haciendo de Canaán una vez que entraron ahí. Podemos decir con certeza que Dios anunció que los israelitas, aunque sí habrían de expulsar a los cananeos de la tierra, no sería mediante una sola batalla ni un proceso rápido, sino progresivo. Por lo que el registro de Jueces, como decíamos, es más apegado. Sin embargo, estos dos libros, los dos están registrados dentro de la Biblia. Pero no podríamos considerar de que uno de los libros dice la verdad y el otro no, y considerar a ambos palabras de Dios. Vayamos a otro episodio. Segunda de Samuel 24:1. Respecto al censo del rey David, nos dice, la ira de Jehová se encendió contra Israel e incitó a David a que hicieran un censo al pueblo. Narrando el mismo evento, Primera de Crónicas 21:1 dice, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo del pueblo. Notan, hablando del mismo evento, por un lado se dice que Jehová
se enojó contra Israel e incitó a David. Pero en el otro nos dice de que Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para hacer el censo del pueblo. Entonces, ¿fue Jehová o fue Satanás quien se levantó contra Israel? Otro episodio del mismo censo. Segunda de Samuel 24, 1 al 9, nos cuenta cómo se realizó el censo y nos dice: y Joab dio al rey la cuenta del número del pueblo. Y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y de Judá 500,000 hombres. Notan, esto es lo que dice Segunda de Samuel 24, del 1 al 9. Pero ahora en Segunda de Crónicas 21, del 1 al 5, hablando de lo mismo, nos dice: y dio Joab la cuenta del número del pueblo a David, y eran todos los de Israel 1,100,000 que sacaban espada, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Hay una diferencia en los números. En el caso de Samuel nos cuenta de 800,000 de Israel. En el caso de Primera de Crónicas, de Segunda de Crónicas 21, nos cuenta de 1,100,000. Una diferencia de 300,000 hombres. Y en Judá también hay diferencia. 500,000 se dice en Samuel y en Crónicas se dice 470,000, una diferencia de 30,000 hombres. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿El escritor de Samuel o el escritor de Segunda de Crónicas? Pero el asunto no es quién dice la verdad, sino de que estos ejemplos nos muestran que hay contradicciones. Ahora, no podemos nosotros disimular estos ejemplos y estas contradicciones, porque Dios no se equivoca. Si esto fuese palabra de Dios todo, ¿cómo podríamos explicarlo si aquí hay equivocaciones? Alguno de los dos se equivoca por lo menos. En el caso de Samuel y el escritor de Samuel, el escritor de Crónicas, uno de los dos está equivocado. En el caso del escritor de Josué y el escritor de Jueces, uno de los dos está equivocado. Pero estos tres ejemplos nos muestran problemas que no pueden ser obviados. Pero aquí lo importante es diferenciar entre la palabra de Dios y lo que puede ser palabra de seres humanos. Por lo menos podemos decir que en estos textos hay errores o equivocaciones o que hay engaños. Nada de esto, ni si son errores o si son equivocaciones o si son engaños, puede permitirnos considerarlos palabra de Dios, porque Dios no se equivoca, no hierra y no nos engaña. Por tanto, no debemos con credulidad decir que todo lo que está contenido en la Biblia es palabra de Dios, simplemente porque nos han dicho que así es. Y aunque estos errores o contradicciones no son profundamente relevantes en cuanto a la esencia, no pueden ser admisibles para presentar ambos textos como palabra de Dios. ¿Cómo diferenciamos entre lo que es y lo que no es palabra de Dios? Comencemos por aclarar que lo que dice una persona, aunque esta persona sea un profeta, si Dios no se lo dijo, no es palabra de Dios. Y lo repito, lo que dice una persona o lo que escribe, si aunque esta persona haya sido un profeta, si lo que está escribiendo o lo que está diciendo no se lo dijo Dios, no puede ser considerado lo que dice o lo que escribe palabra de Dios. El episodio más claro respecto a esto lo hallamos en la interacción entre el profeta Natán y el rey David, en 2 de Samuel, el capítulo 7. Ahí aconteció que cuando el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. 2 de Samuel 7, 1 y 2. Natán era el profeta de Dios. Por tanto, nos parecería que si un profeta habla, sus palabras deberían ser consideradas palabras de Dios. O al menos, si un profeta habla, su opinión debería de ser lo correcto. Pero este episodio nos muestra que no es la persona lo que contiene la palabra de Dios, sino que es Dios el que revela su voluntad cuando Él lo decide.
El texto sigue relatando. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Nos dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 4, 12 y 13. Por tanto, el hecho de que algún día, antes, después o durante el tiempo en que un profeta habla, Dios le haya revelado su voluntad, no significa que todo lo que un profeta dice es palabra de Dios. El profeta continúa siendo un ser humano igual a los otros. Sus palabras son producto de sus pensamientos, no son palabras inspiradas. Únicamente cuando Dios le revela su voluntad, las palabras de Dios, las palabras deben de ser consideradas como palabra de Dios. Ahora, los pensamientos del ser humano solo son palabra de Dios cuando Jehová le haya hablado, le haya mandado hablar o le haya mostrado lo que el ser humano habló, y no porque una persona que tiene respeto entre los oyentes hable. Veamos este principio en Deuteronomio 18:20. Dice: el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Noten, puede haber sido profeta, pero si Dios no le mandó hablar esa palabra que él está tratando de hablar en su nombre, ese profeta estaba condenado a muerte. Ezequiel capítulo 13, versículos 2, 3, 6 y 7 nos dicen: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Porque decís: dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Entonces Dios considera que una visión es vana y que una profecía es mentira si alguien dice Dios dijo y Dios no habló. En el mismo momento profético, Jehová habla al profeta Ezequiel en el capítulo 13 de Ezequiel, versículos 17 y 19. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Dios acusa aquí a los falsos profetas de presumir. Es decir, ellos dicen que están hablando palabra de Dios, aunque Jehová no les habló. Por tanto, esa palabra, aunque sea aceptada por muchos o por todos como palabra de Jehová, no la convierte eso en palabra de Dios. Sigue siendo la palabra del ser humano, y Jehová anuncia que hará juicios contra quienes hablan diciendo que lo que dicen es palabra de Dios, cuando es en verdad la idea de ellos o la interpretación de ellos, y no que Dios les haya revelado algo. Y aquí debemos comenzar a observar un nuevo problema que no surge necesariamente de quien habla, sino de quien escucha. Hoy la gente se ha acostumbrado a llamar palabra de Dios a todo lo que se dice en los lugares religiosos de culto, aunque Dios no lo haya dicho. Esto conduce a que declaremos palabra de Dios todo lo que se encuentra escrito en la Biblia,
aunque quienes lo escribieron nunca dijeron que debe ser considerado palabra de Dios, o nunca dijeron de que Jehová dice o que Jehová me mostró. Volviendo a los casos que examinamos al inicio de nuestro estudio, con las contradicciones que encontramos entre los libros de Josué y Jueces respecto a la conquista de Canaán, la narración que el escrito hace en Josué 11, 16 y 18 nos dice: tomó pues Josué toda aquella tierra, y luego dice: por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Es una narración que el escritor hace según su punto de vista, de acuerdo a su conocimiento. Es un registro histórico como cualquier otro. Nunca el escritor dice: y habló Jehová. Tampoco el escritor dice: Jehová me mostró en visión. El escritor de Jueces de la misma manera dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Aquí Jueces 1:1 está narrando, dice aconteció, una narración histórica. De la misma manera que en el libro de Josué también es una narración histórica que es presentada por el escritor del texto que leemos. No dice en ninguna sección: Jehová me mostró en visión o en sueños. Tampoco dice: habló Jehová estas palabras, sino que es el punto de vista del escritor, el conocimiento que el escritor tiene acerca de ese evento, de ese momento histórico. Por tanto, de la misma forma en que hoy hallamos libros de historia con información diferente y hasta contradictoria acerca de lo que ocurrió en la Primera o la Segunda Guerras Mundiales, por ejemplo, de la misma forma los escritores del momento histórico del siglo XV o XIV, antes de nuestra era, plantearon los eventos de acuerdo con su experiencia, con su punto de vista y con la información que ellos conocían. Esto nos muestra la importancia de no atribuir la autoría de cada relato a Dios, dado que nunca aquí aparece Dios revelando o hablando lo que los escritores hablan. No hay por qué nosotros lo consideremos palabra de Dios. De la misma manera, los relatos asociados con el censo, hecho en Israel por el rey David y que están registrados en 2 Samuel 24 y 1 de Crónicas 21, en ambos casos se presentan como una narración de los eventos vividos. Quien los escribe, que en el caso de 2 Samuel no pudo ser Samuel porque él ya había muerto en este momento, él cuenta lo ocurrido. Nunca dice: Dios me mostró. Es lo que él entiende. Y el número de los censados es lo que él sabe. Posiblemente el escritor haya sido Natán y él consiguió este número de primera mano, viviendo en la misma época e interactuando con el rey. En el caso de 1 de Crónicas, que fue escrito mucho tiempo después, plantea desde otra perspectiva, tanto teológica como histórica. Él dice que Satanás incitó, mientras que en el libro de Samuel habla de que fue Dios quien había incitado. Los datos, más que probablemente el escritor de Crónicas los obtuvo de fuentes oficiales ya más retocadas que él encontró con el paso del tiempo. Ambos escritores tienen una buena intención. Ellos informan acerca del evento desde sus puntos de vista teológicos y de su información histórica. Pero ninguno dice: Jehová me mostró o vino a mí palabra de Jehová diciendo, porque sin duda alguna esto ellos no pretendían que se considerara palabra de Dios. Eso no significa que el texto, por ser histórico o poético, o sean consejos o llamamientos de atención, sean malos en sí mismos. Pero si un texto no fue Jehová Dios quien lo dictó o lo reveló mediante visiones o sueños, no debe ser considerado palabra de Jehová Dios. Y por tanto, la autoridad que tiene no es autoridad divina, sino de la persona que lo dice, y en tal caso los seres humanos podemos elegir si aceptar la autoridad de esa persona sobre nuestra vida o no aceptarla. Ahora, Dios revela algo más, otro detalle. Si no se cumple lo que alguien dice que Dios dijo,
Este otro elemento que diferencia la palabra de los seres humanos de la palabra de Jehová Dios. Los seres humanos podemos tener una idea de lo que va a ocurrir. Dios no idea lo que tiene. Dios anuncia lo que Él sabe o Él determinó que va a ocurrir. En el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 22, en el libro de Jeremías capítulo 28 versículo 9, este asunto se aborda diciendo: si el profeta hablare palabra en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Aunque lo diga un profeta, si no se cumple, pero es considerado que es profeta, pero no se cumple lo que anunció, no es palabra que Jehová ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él, nos dice Deuteronomio 18:22. Y en el libro de Jeremías capítulo 28 versículo 9 nos dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Igual, el concepto, aunque aquí aborda algunos otros aspectos, dado de que los profetas eran enviados a anunciar advertencias de destrucción, y aquí aparecía un profeta anunciando paz. El profeta Jeremías lo está confrontando con este concepto, pero de fondo se habla más que eso. Dice: cuando se cumpla lo que el profeta dijo, entonces podremos creer de que realmente Dios le habló a ese profeta. Ahora, nunca un profeta enviado por Dios va a enseñarnos a adorar o a obedecer o servir a otro Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 13 versículos del 1 al 5 nos dicen: cuando se levantare de en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios. Por tanto, hemos hallado hasta aquí 5 elementos que debemos de considerar al aceptar una declaración o rechazarla como palabra de Dios. 1. Ningún profeta enviado por Dios va a enseñar a servir a otro Dios fuera de Jehová nuestro Dios. 2. Debe cumplirse la predicción que el profeta hizo. 3. El que la gente acepte a una persona como buena no le da categoría de palabra de Dios a lo que esa persona dice. 4. Los pensamientos o opiniones de un profeta no deben ser considerados palabra de Dios. 5. Dios nunca se contradice. ¿Cómo podemos entonces aceptar un texto y decir con seguridad: esto sí es palabra de Dios? Podemos aceptar un texto como palabra de Dios únicamente si el texto no contradice lo que Jehová Dios ha mandado, si la profecía anunciada se cumple, si el profeta no enseña a servir a otro Dios fuera de Jehová, y si lo que el profeta habla, Jehová le dijo directamente al profeta, o Dios lo reveló al profeta mediante visiones o sueños. Esta regla proviene de lo que Jehová Dios le dice a Moisés, a Aarón y María, que debería de ser considerado como revelación de Dios y por tanto palabra de Dios. Dice el texto en Números 12, versículos 6 al 8, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Cuando Dios habla, y esto es una regla innegociable, para que algo deba ser considerado palabra de Dios, debe haber Dios hablado. Siempre Dios revela su palabra mediante visiones y sueños. Nunca es porque al profeta le parece que es la verdad de Dios. Ya lo vimos en el caso del profeta Natán, quien creyó que la voluntad de Dios era que David construyera el templo, pero Jehová le dijo que no quería que David construyera el templo, sino que quería que fuese el hijo de David quien iba a construir el templo. La palabra de Dios debe haber sido revelada por Jehová al profeta y no es producto de la imaginación o el razonamiento del profeta, porque tal imaginación o razonamiento es el pensamiento del profeta. Por tanto, es presumir, decir lo que Dios quiere sin que Dios te lo haya dicho. A eso es lo que Dios le llama hablar con presunción. La máxima revelación de Dios, incuestionablemente, y que no puede ser malentendida, es lo que Jehová Dios le reveló a Moisés, porque fue al único al que Dios le habló cara a cara. Esto es lo que nosotros conocemos como la ley, la Torá. Lo que Moisés una y otra vez registra diciendo, Jehová habló a Moisés diciendo, o habló Jehová a Moisés. Aquí no hay margen para confundirnos. Dios dijo, Moisés oyó, y eso es lo que se escribe. El resto de la revelación dada por Dios tiene que calzar con que tuvo que ser recibida por el profeta mediante visiones y sueños. Bien sea las visiones que tuvo Abraham hablando con Jehová, o cualquier otro de los profetas, incluidos reyes como David, que recibió visiones de parte de Dios, o Salomón, que de igual manera recordamos cuando Dios le habló en sueños. Ahora hallamos en lo que hoy se conoce como texto bíblico una variedad de escritos que fueron integrados y hoy son llamados palabra de Dios, y muchos de los que los recopilaron consideraron, esto debe ser palabra de Dios. En todo caso, ninguno de quienes recopiló ni fue dirigido por Dios para que lo hiciera así, ni recibió un sueño o una visión, sino que de acuerdo con lo que él consideraba que era leído en las sinagogas judías o posteriormente en el mundo cristiano, en las congregaciones cristianas y aceptado entre los creyentes, así él fue recopilando. Hay textos de mucho valor histórico y que en muchos casos, en muchos de estos eventos actúan los profetas, como el caso de Josué, jueces, Samuel, primera y segunda Samuel, primera y segunda Reyes, primera y segunda Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther. Todos estos libros, incluyendo otros como el libro de Ruth, ninguno de estos textos en sí son palabra de Dios, a menos que en alguna porción haya alguna declaración en la que el profeta dice, Dios me mostró. Esto Dios dijo, entonces esa porción y no todo el libro debería de considerarse como palabra de Dios. Ahora, si incluimos en el análisis los libros que el mundo cristiano llama Nuevo Testamento, debemos decir que ninguno de los escritores dice que su contenido fue revelado por Dios, a excepción del Apocalipsis, que es presentado como la revelación que Dios le dio a Jesucristo, nos dice Apocalipsis 1:1, y que por tanto debería ser examinado a la luz de los criterios del cumplimiento de su contenido, de que no enseñe a adorar a otro Dios fuera de Jehová y que no contradiga lo que Jehová ha mandado. Ahora entonces encontramos que, de acuerdo a lo que hemos estudiado, no todo lo que se haya escrito en la Biblia debe ni puede ser considerado como palabra de Dios, debido a que nunca fue Dios quien creó la Biblia.
sino que fueron personas religiosas que consideraban adecuado recopilar los textos más conocidos, congruentes con las creencias y aceptados por los grupos religiosos entre los que se leían. Y de ahí surgió primero lo que hoy llamamos Tanaj o Antiguo Testamento, y luego lo que hoy se conoce como el Nuevo Testamento. De todo lo que hallamos en la Biblia, debemos y podemos considerar la palabra de Dios únicamente lo que Dios le haya revelado, hablando cara a cara a Moisés o a través de sueños y visiones a las personas a través de quienes quiso revelar su voluntad, a los que se llamó profetas. Sabemos que no todo lo que un profeta dice es la palabra de Dios. Aún más, no debe en ninguna circunstancia considerarse palabra de Dios la explicación que alguien da de lo que el texto dice, aunque ese texto sea lo que Dios reveló, porque esa explicación es lo que el expositor o el predicador entendió o entiende, pero no es que Dios se lo haya revelado, sino que el criterio de quien habla, y puede ser con buenas intenciones, como el caso del profeta Natán dirigiéndose al rey David, o con dudosas intenciones, como los casos señalados al profeta Ezequiel en Ezequiel 13, en los que se menciona de personas que pretendían decir la palabra de Dios a otros, pero que realmente lo que hacían era hablar con intereses económicos. Por tanto, palabra de Dios debe ser entendido exclusivamente como lo que Dios le mostró mediante visiones o sueños, o a Moisés que le habló cara a cara. Por tanto, cuando alguien en algún momento pudo haber recibido una visión, eso no significa que sus opiniones o consejos después deban ser considerados palabra de Dios. Los otros escritos hallados en la Biblia pueden, si se quiere, ser estudiados por su valor histórico o por la sabiduría que contienen, como en el caso de Job, o en el caso de Proverbios, o en el caso de Eclesiastés, o bien por participar de la experiencia espiritual del mensaje que contienen, como es el caso de los Salmos, que son lindos himnos compuestos por David, por los hijos de Asaf o por distintos escritores. Pero siempre su contenido, para poder ser considerado útil, debe ser considerado a la luz de lo que Jehová Dios reveló a Moisés o a los otros profetas. Como seres humanos debemos diferenciar entre Dios y lo humano, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos, dijo Jehová. Somos seres libres de decidir, pero esa libertad no convierte nuestra opinión en verdad. Verdad absoluta e indiscutible en cuanto a lo espiritual es exclusivamente lo que Dios ha hablado. El resto sigue siendo opinión o criterio humano. Te invito a acercarte a lo revelado por Dios con reverencia. El resto no puede ser igualado a lo que Dios dijo si Dios no lo dijo. Diferenciemos. Los pensamientos de Dios son tan diferentes de los pensamientos del hombre como son más altos los cielos que la tierra. Dios te bendiga y te conduzca a entender y aceptar su palabra como única, autoritativa y diferente de todo criterio humano. Dios te bendiga.